Y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Alberto Ortiz. Él es abogado y directivo del grupo Acción Cristiana RD. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola Marcela, Michelle, Fidel, gracias por la invitación y siempre un honor para mí estar en este programa. Gracias por estar con nosotros, doctor, en el día de hoy. Para nosotros también. Estábamos viendo que nos enviaron un video del diputado José La Luz, que se ha hecho, le han dado muy fuerte, ¿verdad? Y yo creo que es producto de análisis en un programa que hagamos con usted después, que dice que la violencia de género, que según sus investigaciones se detiene, hablando de género, ¿verdad? Sí. Se detiene cuando las mujeres comiencen a pagar sus cuentas, porque en el momento en el que un hombre paga la cuenta, ya le da un derecho de propiedad sobre esa persona. Y yo le quiero decir primero a José La Luz que entiendo su investigación, su postura. Sí, hasta me gusta la idea de que todo el mundo pague sus cuentas, pero que el tema de pagar las cuentas, porque él lo pone como ejemplo de una cuenta de un restaurante, pero eso va mucho más allá, el tema de lo que significa pagar las cuentas. Yo creo que, no sé si podemos llevarlo hasta el tema de que eso terminaría la violencia de género. Claro que no. Sobre todo, que aquí hay un tema que no se ha querido tratar cuando se habla de que aquí sí realmente hay muchos casos de violencia de género y de machismo y todo eso, pero no son siempre se habla de la minoría y se defiende, pero en las mayorías, si usted hace un análisis con las mujeres, se van a dar cuenta que las principales machistas, en muchos casos, y no hablo nada más con las cuentas, coja una maleta, cargue una caja, ponga un botellón de agua cuando se acaba el agua en su casa. Entonces, las principales que fomentan el pago de cuentas o de ciertos trabajos que se dan en el día a día son las mismas mujeres. Ahora, no sé cómo llevar esto, que es donde él lo llevó, a la violencia de género. O sea, el hecho de que usted sea, vamos a decir, que mantenga su propiedad, su casa y todo esto, autosuficiente o igualdad, controle la violencia de género, pues creo que ese es otro tema. Ahora, que hay muchas mujeres que no es verdad. Me acuerda mucho el caso de la religión musulmana en un congreso que siempre vimos, que hay una alemana que se para a defender a las mujeres musulmanas y decía que no pueden tener, que eso de tantas esposas, y usar taparse, y en medio de la actividad se para una mujer y se quita el turbante y dice, señora, ¿quién la mandó a usted a defendernos? Nosotras, los raros son ustedes. Déjenos a nosotros como estamos, que nosotros tenemos nuestra déjenos tranquilos, o sea que es así. Bienvenido, doctor. Gracias por Y perdónenos la introducción, pero era necesario, porque como vamos a hablar de todos estos temas que comienzan por ahí, por la familia. Yo creo que José La Luz tiene que tomar eso con pinzas y que quizás escuchemos la famosa frase de me sacaron de contexto. Pero también, exacto, también por ahí, porque no todo se resuelve por ahí. Doctor, tenemos una resolución del Ministerio de Educación en la República Dominicana que yo quiero iniciar su participación con nosotros, que nos dé una breve explicación, lo más neutral posible, de qué consiste esta resolución. La orden departamental del ministro de Educación establece la incorporación o la integración al sistema educativo nacional de la perspectiva de género o del enfoque de género. Cuando usted lo lee, usted cree que es algo inofensivo, incluso invoca como fundamento de la orden departamental el artículo 39 de la Constitución, que establece la igualdad de hombres y mujeres. Sin embargo, los que hemos estudiado el tema sabemos que perspectiva de género o enfoque de género es el disfraz que se utiliza para introducir en el sistema educativo, como es el caso de República Dominicana, lo que se conoce como ideología de género. La ideología de género no es más que el sistema de creencias que le enseña, en este caso al estudiantado, y en otros países se ha impuesto a través de la ley, que las diferencias entre hombres y mujeres no existen desde la perspectiva biológica. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando usted elimina las diferencias biológicas entre hombre y mujer, usted
le está diciendo a un niño que él no nació hombre ni nació mujer, sino que él decidirá lo que puede ser, aplicando la tesis de la filósofa existencialista francesa Simone de Beauvoir, que en El segundo sexo escribió que el sexo es una construcción social y usted no nace varón ni hembra, sino que usted se hace varón y hembra por la presión social y por la cultura que le rodea a su alrededor. Eso es sumamente ¿Y peligroso. las hormonas no existen? Según ella no existen. Según Simone de Beauvoir, eso no existe. Lo grande es, señores, que la locura de esa filósofa y de otros pensadores de mediados del siglo XX son las que dominan en el sistema educativo de los países desarrollados y son las ideas que se quieren implementar aquí en la República Dominicana a través de una orden departamental en la cual el ministro de Educación designa como formuladores de la política a la Dirección de Equidad de Género del Ministerio de Educación, al Centro de Estudios de Género del INTEC y al Instituto de la Mujer de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De por sí esa resolución tiene un serio problema de legalidad, porque el ministro de Educación no está facultado por ley para crear una política pública. Quien crea la política educativa del Estado Dominicano es el Consejo Nacional de Educación, máximo organismo del Ministerio de Educación, y el ministro de Educación es quien implementa la política que a su vez crea el Consejo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la legalidad, ya esa resolución comenzó mal. Doctor, Sí. ese es el aspecto legal. Yo quisiera concentrarnos en qué consistiría la ejecución de esta ordenanza. O sea, bueno, una ordenanza es un papel con una instrucción al sistema educativo. Viniendo del ministro de Educación, es una orden a todo el sistema educativo nacional. Ahora, ¿en qué va a consistir el desarrollo, la ejecución de esa ordenanza y cuáles son los peligros que usted entiende que supone para nuestros estudiantes en el sistema educativo? Bueno, sacando el aspecto legal, nos vamos ahora al aspecto ideológico del enfoque que le quiere dar. Primero, la perspectiva de género o enfoque de género no es más que un disfraz para introducir en el sistema lo que se conoce como ideología de género. La ideología de género entiende... O sea, que usted entiende que hablar de igualdad de género o ¿cómo dice la ordenanza? No, perspectiva de género o enfoque de género. Entonces usted habla de que esa es la brecha para entrar la ideología de género. Es la brecha para entrar la ideología de género. La ideología de género no es más que un sistema de creencias que borra las diferencias naturales entre hombre y mujer. Entonces, al borrar las diferencias naturales entre hombre y mujer, bajo el disfraz de una supuesta igualdad, entonces entraría en vigencia la resolución que ha emitido la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual reconoce la existencia de 112 géneros. Una resolución por la cual la República Dominicana votó a favor, porque déjenme decirles, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, en todo lo que tiene que ver con asuntos de género en las Naciones Unidas, está levantando su mano a favor de todas estas posiciones. Entonces, la biología nos dice... ¿Cuántos géneros que hay? Según las Naciones Unidas hay 112. ¿Y no eran 3 o 4? Antes eran 3 o 4. Hombre, mujer... Primero eran 2, hombre y mujer. Luego pasaron a 3 o 4. Ahora han pasado a 112. ¿verdad? Entonces, exactamente. O sea, incluso seis. el término LGBT, lesbiana, gay, bisexual, transexual. Y hombre y mujer van 6. Ahora se ha agregado al término la palabra 28 más. IQ y ahora LGBTIQX, IQ. es decir, ¿Qué sí, es porque eso? ahora ¿Un robot? I quiere decir intersexual, queer, Q quiere decir queer, que quiere decir raro o extraño. Weird. Ahora quiere incluir la X, creo que han incluido la Y también. Pero eso se parece como a la loto, que uno la puede jugar ¿Pero combinada qué es? ahora y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Al usted introducir en el sistema educativo nacional una perspectiva de género o enfoque de género, usted está introduciendo un sistema de creencias que va a borrar las diferencias naturales entre un hombre y una mujer. Se le estaría enseñando a niños, porque la directiva o la orden departamental no establece a partir de qué edad se estarían enseñando estas clases, se le estaría enseñando a niños a través de clases de educación sexual que no existe diferencia natural alguna entre un hombre y una mujer. Yo creo que lo único que se debe enseñar en una escuela, en el sistema educativo nacional, es que hombre y mujer son iguales ante la ley, aunque sean diferentes biológicamente.
No es verdad lo que dice la resolución, que existe un problema serio a nivel de igualdad en el sistema educativo dominicano, porque no conocemos reportes de que las niñas son discriminadas en perjuicio de los niños en el sistema educativo nacional. A las niñas no le ponen más carga de trabajo, más carga académica que a los niños. Los profesores varones no ganan más que las profesoras hembras. El 75% de la matrícula académica, es decir, de la matrícula profesoral del sistema educativo dominicano, son mujeres que ganan igual a nivel de salario que el 25% de los hombres que son profesores en el sistema. Pero ahí no hay igualdad. ¿De qué discriminación me están hablando? ¿De qué falta de igualdad me están hablando? Yo quiero que analicemos... ¿De qué machismo me están hablando cuando la mayoría de las profesoras son mujeres? Entonces, ¿por qué hay que implantar una orden departamental imponiendo en el sistema un enfoque, una perspectiva, una ideología totalmente irreal, totalmente inaplicable, totalmente subjetiva, cuando el problema de discriminación o de falta de igualdad no existe y cuando el problema estructural de la educación dominicana no es ese? Según las pruebas PISA, el sistema educativo de la República Dominicana es el tercer peor de América Latina, solamente superado por Paraguay y Guatemala. Somos uno de los peores países de la región en matemáticas, en ciencias y en lectura comprensiva. Pero nos preocupamos en el género y no en la calidad de la educación. Es decir, que el 4% del PIB que se le aplica a la educación no ha servido para mejorar la calidad de la educación. Entonces el ministro y los departamentos del ministerio, eso es lo que deben atacar, no una supuesta desigualdad que no existe. Ok, yo quiero hacer una lectura comprensiva. Sí. De la parte dispositiva de la resolución. Perfecto. De la ordenanza. En el artículo primero, literal D, dice, la instrucción es, trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana, ¿verdad? De lo cual no escapa el sistema educativo. ¿Qué quiere decir trazar las pautas para contribuir al proceso de desconstrucción de los estereotipos de género? Porque no dice igualdad igualdad en el trato entre hombre y mujer, sino de todos los géneros. La palabra de construcción sí. Es un término que no existe y que la Real Academia Española de la Lengua no ha reconocido. Por eso el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, dijo que rechazaba esa orden departamental porque implicaba una alteración de la lengua española. La palabra de construcción... ¿Viene en francés o del alemán? Sí, viene del alemán, pero es un término que creó el filósofo francés Jacques Derrida para decir que si usted quiere entender el significado de un texto, usted tiene que descomponer las palabras que integran el texto en múltiples significados para llegar al significado real. Un estereotipo, vamos a decir... Que no es más que una fórmula, ¿verdad? Es una forma. Es una fórmula. Pero no es una... Pero la palabra de construcción no es una válido. Palabra que no existe. En el español. Cuando se habla de deconstruir estereotipos, se habla o se quiere implicar que lo que hay que hacer es descomponer unos supuestos prejuicios de género que existen en la educación dominicana. Es decir, que lo que implícitamente quiere vender la resolución es que existe un supuesto machismo en las aulas dominicanas donde las mujeres o las niñas son discriminadas en favor de los hombres. Por Dios, acabamos de decir que el 75% de los profesores son mujeres. No hay evidencia de que las estudiantes, las niñas, son discriminadas en favor de los niños. Sí, doctor, pero yo entiendo ese aspecto. Sin embargo, sin tratar de enlazar la introducción que hizo Michelle con respecto al machismo, no podemos negar que en República Dominicana existen cientos de feminicidios al año y que tradicionalmente en República Dominicana los hombres entendemos a la mujer como su propiedad, sea por razones de tipo económica o sea por una construcción psicosocial que en la familia se impone a los varones y a las mismas hembras. Cuando una mujer le es infiel a un hombre, el hombre entiende que tiene el derecho de matarla. De hecho, el Código Penal establecía
como una eximiente de responsabilidad cuando hay un homicidio por adulterio. En el pasado, obviamente, ya eso no existe. No, la ley 2497 anuló o derogó esa disposición. Claro. Totalmente anacrónica. Pero obviamente anacrónica. Entonces no podemos negar la realidad de un machismo de raíz, casi en el ADN del dominicano. ¿No será que esta ordenanza lo que pretende es tratar de desmontar ese concepto machista de que la mujer de alguna manera es propiedad del hombre cuando tiene una relación sentimental, etcétera, etcétera? O que usted, o de otra manera que usted le está dando un perfil radical en el sentido de que se trata de imponer una agenda LGTB, por ejemplo. Bueno, han querido vendernos la idea de que lo que se quiere es combatir el machismo. Sin embargo, el machismo no se combate introduciendo una enseñanza ideológica en las escuelas. El machismo se combate enseñándole a los niños y a las niñas que mujer y hombre son iguales ante la ley, son iguales en derechos y que los mismos derechos que consagra la Constitución son para hombres y para mujeres y que un atentado contra una mujer tiene consecuencias penales previstas en la ley. Eso es lo único que hay que enseñar. No hay que cambiar todo el enfoque curricular del sistema educativo para usted destruir o deconstruir, para usar las palabras de ellos, el machismo imperante en la sociedad dominicana. Lo que se busca al introducir la perspectiva de género, el enfoque de género o la ideología de género en el sistema educativo dominicano es borrar las diferencias naturales entre hombre y mujer para que exista permiso para un hombre y una mujer de borrar las diferencias naturales que existen en las relaciones entre un hombre y mujer. ¿Cuáles son esas diferencias? Por ejemplo, que un hombre puede enamorarse de otro hombre, que una mujer puede enamorarse de otra mujer, y evidencia de ello, Fidel, es que hace 4 años hicimos la denuncia de la existencia del manual Hablemos, que introducía esa perspectiva en la enseñanza y se le transmitía al alumnado que una relación entre un hombre y otro hombre era válida, al igual que una mujer con otra mujer. Doctor. Y por último, y ya, o sea, para terminar el punto, por último, los manuales que el Ministerio de Educación ha impreso para enseñar esta perspectiva, los cuales están en nuestro poder, están impresos desde el año 2016. Y en esos manuales se dice claramente que el sexo es una construcción social y que no hay diferencias naturales entre un hombre y una mujer. Al no haber diferencias naturales, entonces, cualquier tipo de relación o cualquier tipo de atracción sexual es permitida y es válida. O sea, Alberto, decía Marcela, perdón, Michelle, ahí mismo, decía Marcela que un niño o una niña de 5 años en Argentina se sentía, no sé si era un varoncito que se sentía mujer, Ajá. y sus padres accedieron a que lo operaran a los 5 años de edad. O que le cambiaran el nombre legalmente. A los 5 años de edad. Eso no- Es el ejercicio de un abuso sexual, psicológico, emocional y físico en contra de ese niño, porque primero el niño no es quien para brindar consentimiento y segundo, los padres no, el nivel de decisión de un padre sobre la vida de su hijo no puede llegar al punto de cambiar o de pretender transformar la naturaleza de ese niño. ¿Por qué? Porque el sexo de un ser humano viene dado con su nacimiento, viene dado por Dios, viene dado por condiciones biológicas. Entonces, ese ser humano usted puede mutilarlo y se le hace un examen de ADN y su sexo seguirá siendo el de su nacimiento, u hombre o mujer, Claro. confirmándose la realidad biológica, la realidad científica y la realidad divina de que el hombre, de que el ser humano solamente puede existir de 2 maneras, o como hombre o como mujer. Claro. No puede existir de la manera en que él se quiera sentir. Y ahí están las evidencias, o sea, a cada rato se publican estudios de los niveles de depresión y de las tasas de suicidio que hay en la población transexual o transgénero. La Universidad Johns Hopkins, situada en Baltimore, Estados Unidos, fue la primera que comenzó a realizar operaciones de cambio de sexo en los Estados Unidos hace aproximadamente 40 años. El centro donde se realizaban las operaciones de cambio de sexo en la Universidad Johns Hopkins tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque 80 de cada 100 personas que se sometían a las operaciones de cambio de sexo, Se arrepentían. los niveles de depresión eran alarmantes y varios de ellos llegaron al suicidio. O sea, estamos hablando de una tasa de depresión
en el caso de la Universidad Johns Hopkins, de los pacientes que se trataron ahí por cambio de sexo, de un 80%. Es decir, que el hombre no puede irse contra la naturaleza, el hombre no puede pelear contra el orden natural, científico, biológico y divino realmente establecido. Y lamentablemente la perspectiva de género, el enfoque de género o la ideología de género lo que quiere es cambiar una realidad incambiable e intransformable. Doctor, una cosa es, nosotros tenemos una posición muy clara con respecto al tema del género y inclusive conocemos, recuerdo aquellos programas que hacemos con usted mencionó cuando el libro Hablemos, y entendemos que es una política internacional de hace muchos años que trata de fomentar esto y meter esto en todos estos países. Hemos estado viendo una serie de trabajos últimamente con esto. Sabemos muy bien que ni siquiera se trata de una política de ahora. Usted dice, los libros están hechos. Este ministro llegó hace unos días ahí, le pusieron una ordenanza y no es una cosa del momento. Sabemos que hay diferencia entre lo que es discriminación y entre lo que es fomentar eso. Usted no es que puede, usted después que tenga 18 años y que usted decida, usted puede hacer lo que usted quiera y se lo respetamos y todo. Ahora usted no puede enseñar que eso está bien. Yo lo pongo en un caso porque yo tuve mis hijos en un colegio muy abierto, muy open mind, se dice, Sí. en el cual ellos permitían profesores homosexuales. Y un profesor, una pareja de extranjeros que vino a dar clases en República Dominicana, o a vivir aquí, uno de los dos daba clase en ese colegio, ¿verdad? Y el otro tenía un restaurante hindú en la noche, donde ellos vivían lo convertían en un restaurante hindú, y se hacían amigos de los padres, de los estudiantes, y el profesor que daba clase, abiertamente homosexual, invitaba a los padres y a los alumnos a que fueran a comer a esa casa en la noche, a ser clientes de la pareja hindú, inclusive solamente. Eso no tiene nada de malo. Sí, No, para pero nada. cuando tú llegas a tu casa, a un hijo al colegio, la prueba es que toda esa generación de muchachos entiende que eso está perfecto. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos, no estamos de acuerdo con que un matrimonio homosexual, estamos de acuerdo con el matrimonio, con lo que ellos quieran, pero no con que lo fomenten, ni con que tengan hijos. Pues toda esa gente ven eso correcto, una pareja feliz, que vienen, se van para otro país, uno da clase en un colegio, se llevan a otro hace un restaurante, llevan los padres y los estudiantes a convivir, se agarran de la mano, traen los vasitos entre los cotosos, adoptan un hijo y lo traen, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia real entre, quitemos lo religioso, entre lo que es permitir esto, que cada quien haga lo que sea, o sea, el tema de no vamos a discriminar, o el tema de inducir o enseñar, permitir que todo esto está bien? Son varios puntos que hay que tratar. Primero, las leyes, la Constitución y las leyes no pueden prohibir las relaciones homosexuales entre adultos, porque ya una relación homosexual forma parte del derecho a la intimidad que tiene un Seguro. ciudadano. Es decir que Mayor de edad. Exacto, usted como adulto puede hacer con su vida Exacto. lo que usted Está muy bien. entienda. Segundo, esa preferencia, ese derecho a la intimidad, yo no puedo por ley o por mandato constitucional imponérsela al resto de la sociedad. Una sociedad tiene derecho a decidir el mecanismo de expansión y de crecimiento poblacional. La República Dominicana ha entendido, a través del artículo 55 de la Constitución, que el mecanismo para expandir la nación dominicana y preservar la nación dominicana es declarar como fundamento de la familia dominicana el matrimonio entre un hombre, una mujer y los hijos procreados por estos. ¿Por qué? Porque la única relación natural de tipo sexual que produce hijos, es decir, futuros ciudadanos, es la relación Que sexual. permite la preservación de la especie. Exactamente. Eso es. Es la relación sexual entre un hombre y una mujer. El único hogar o la única entidad donde se forman los futuros ciudadanos es el hogar formado entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, por las diferencias naturales que la biología les da, que Dios les da, aportan al hogar diferentes experiencias y diferentes conocimientos
que el niño o la niña van absorbiendo mientras van creciendo. Es decir, que el primer lugar donde el futuro ciudadano se forma es el hogar, y el Estado tiene todo el derecho, por mandato constitucional, a delimitar ese ámbito de formación. Por lo tanto, un Estado tiene todo el derecho, Michelle, a no permitir o a prohibir los matrimonios entre homosexuales o las familias integradas por homosexuales. Y otra cosa, si un Estado tiene derecho a prohibirlo, también tiene derecho a no permitir o a no tolerar que en su sistema educativo se incorporen esos conocimientos y se le enseñe a la niñez y a la adolescencia. Porque eso lo induce. Que esas relaciones son correctas porque se lo enseña. Y otra cosa que se me escapaba anteriormente, cuando usted va a introducir una enseñanza de este tipo, usted debe generar un mecanismo de consulta a los padres. Para esa orden departamental del Ministerio de Educación, los padres no fueron consultados y eso viola el artículo 63 de la Constitución, que dice que la familia, compuesta por papá y mamá, es la responsable de escoger el tipo de educación que sus hijos van a recibir. No, y el sistema educativo dice que para generar lo que es el plan de estudio, lo que se hace en las escuelas, necesita consultar a todas las partes que son, todas las entidades que son parte del sistema educativo, como es la familia. No, la Ley General de Educación, a partir del artículo 22, dice claramente que los padres tienen que ser consultados a los fines de aprobar el plan de estudios, que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que sus hijos van a recibir, sobre todo una educación que vaya de acuerdo a las convicciones morales y religiosas de los padres. Entonces, la ideología de género, que tiene un alto componente moral, porque te dice que si tú te sientes ser mujer, tú puedes ser una mujer aunque tú hayas nacido hombre, el padre tiene que ser consultado y el padre tiene que decidir la educación que su hijo va a recibir. ¿Quién está detrás de esta agenda? Porque el ministro actual encontró esa agenda ahí. Claro. ¿Quién está detrás de esa agenda? En primer lugar, la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, que recientemente definió la existencia de 112 géneros, financia abiertamente y promueve abiertamente a través de sus organismos técnicos. ¿Y en República Dominicana quiénes? ¿Qué instituciones? Bueno, en República Dominicana, el Centro de Estudios de Género de INTEC, que forma parte del comité asesor, el Instituto de Mujer de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la misma USAID, que con todo y el cambio de gobierno en los Estados Unidos, USAID sigue siendo dirigida por los mismos funcionarios que fueron nombrados por la administración Obama, que creían en la implementación de esa agenda. La misma que fueron los que financiaron el libro Hablemos, ¿te acuerdas? Está Profamilia. Profamilia no está en el comité asesor. Pero recibe fondos de estas entidades. No, pero Profamilia, en los manuales que nosotros tenemos del año 2016, Profamilia y su directora Magali Carán formaron parte del comité asesor y editor de esos manuales. Me parece una coincidencia lo siguiente. Te estoy haciendo la pregunta por lo siguiente. Te mencionó USAID, que financia programas de Profamilia, del programa del LGTB, programas... La Unión Europea, que no se me puede quedar. La Unión Europea, etcétera. Pero en República Dominicana, ¿le parece una coincidencia lo siguiente? Nuestro amigo común, Francisco Álvarez Valdés, Pancho Álvarez, es el presidente de Profamilia. En este momento creo que es de su consejo... Profamilia, no es de Participación Ciudadana. No, de Profamilia, de su consejo de directores. Su esposa Mary Fernández, una distinguida amiga profesional de primer nivel, es la presidenta del Consejo de Regentes INTEC. Sí. ¿Verdad? Ellos, a través de Participación Ciudadana, que es otra organización donde ellos han sido directivos, reciben fondos de USAID y OFAN, eso está en su página. Sí. ¿Verdad? ¿Eso es una coincidencia o qué? No, no es coincidencia. O sea, yo le agradezco. Ese es un tema y esos nombres son temas públicos, son conocimientos públicos, pero es un tema que no se trata, o sea, la coincidencia de los actores que promueven agenda con todo el derecho que ellos tienen a promover lo que ellos como quieran. tú dices, personalmente yo tengo mucho que agradecerle a Pancho y a Mary. Parte de mi formación yo se la debo a ellos y a su firma de abogados. Ahora, ellos abiertamente defienden y promueven esa agenda. Incluso ayer en Twitter, Mary Fernández le contestaba a Rafael Paz, el presidente del Consejo Nacional de Competitividad, prácticamente tildándolo de ignorante por no haber leído la resolución. Todo porque Rafael Paz, como funcionario del gobierno, dijo estar en contra de la orden departamental y llamaba al ministro de Educación a revocar la medida. Rafael Paz con todo su derecho, porque dicen, ¿qué tiene que ver competitividad con educación? Mucho,
porque la competitividad de un país tiene que ver, está directamente vinculada a la calidad de la educación, y Rafael Paz entiende que no es prioritario que se introduzca una enseñanza ideológica en las escuelas cuando la falta de competitividad que tiene la República Dominicana en el mundo de hoy es por la pobre calidad de su educación. La posición de Mary Fernández, que es una excelente profesional, y de su esposo Francisco Álvarez Valdés, Pancho Álvarez, ambos brillantes, con todo su derecho, siempre ha sido a favor de esta posición y también en la promoción de las excepciones para el aborto. Pero no es coincidencia, como tú dices, Fidel, que Pancho sea miembro de la directiva de Profamilia, que abiertamente defiende esta agenda, y que Mary sea presidenta del Consejo de Regentes de INTEC, porque aunque INTEC, vamos a decir que las autoridades universitarias no se involucran en la defensa de esta agenda. Pero ella se involucró en el tema ayer. Se involucró en el tema ayer, y el Centro de Estudio de Género de INTEC, que lo dirige Lourdes Contreras, y donde están agrupadas todas las líderes del movimiento feminista radical de la República Dominicana, el Centro de Estudio de Género es quien más ha impulsado la agenda a favor del aborto en la República Dominicana. Pero ¿cuál es el objetivo? Porque de mala fe no es. O sea, nosotros no podemos imaginarnos que hay mala fe detrás de la posición tanto de Pancho como de Mary, de los demás profesionales que están involucrados en estas instituciones. Pero ¿cuál es el objetivo, aunque sea de buena fe? No, el objetivo es producir la reingeniería social de la sociedad dominicana, producir, vamos a decir, una recomposición de la sociedad, una sociedad dominada por el feminismo radical, y donde la discriminación, la supuesta discriminación que puede existir del hombre hacia la mujer sea la inversa, se convierta en una discriminación de la mujer hacia el hombre, y tengamos un país como España. En España el 75% de las denuncias por violencia contra la mujer son falsas, porque la ley permite a la mujer sin elementos de prueba denunciar a un hombre. Entonces, ¿qué va a pasar como consecuencia en República Dominicana? Que el 75% de las denuncias de violencia contra la mujer se van a volver falsas y se va a volver un relajo. Se va a enseñar en las escuelas una educación sexual totalmente liberal o totalmente libertina, donde se le va a transmitir a los alumnos el conocimiento de que todo tipo de relación es permitida. Se van a introducir leyes o se van a promover leyes antidiscriminación para favorecer a la comunidad homosexual y penalizar a los que critiquemos ese tipo de relaciones. Se va a aprobar la despenalización del aborto. No sé por qué ellos y todos los profesionales que están involucrados en esa agenda persiguen esos objetivos, pero vamos a creer que ellos tienen convicciones reales y están sinceramente equivocados, muy equivocados, en lo que representa los mejores intereses de la República Dominicana y el futuro de la nación dominicana. En lo que a mí respecta, José Alberto, yo quiero hacerte esta última pregunta. ¿En qué está el tema de la despenalización del aborto en algunas causales y cómo puede coexistir la protección de la vida a partir de la concepción y al mismo tiempo una sanción dentro del Código Penal al aborto, ¿verdad?, que no se ha eliminado, con sanciones nimias y prácticamente un delito que no sin castigo? Bueno, el proyecto está ahora mismo en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. No se ha rendido un informe y entiendo que ya va a perimir. Es decir, que tendrá que ser reintroducido en la próxima legislatura. Y el tema de las causales, recientemente sucedió en Argentina, un caso muy triste que evidencia que las causales no pueden ser jamás aprobadas. Una muchacha supuestamente violada llega a un hospital en Argentina con un embarazo en proceso de aborto porque se le había suministrado una pastilla abortiva. El médico y las enfermeras que estaban de turno en el hospital deciden practicarle la cesárea, ya tenía 5 meses de embarazo, para poder salvar su vida y tratar de salvar la vida del bebé. Se lograron salvar las 2 vidas. El bebé está creciendo sano, está creciendo fuerte, ya fue entregado en adopción a otra familia en Argentina y la vida de la madre fue salvada. Hoy el médico está condenado en Argentina a 2 años de cárcel por haberse negado a practicar un aborto bajo la causal de violación sexual a esa mujer. ¿Y dónde están los problemas de las causales? El proceso penal por violación sexual en contra de la mujer ni siquiera ha sido iniciado. Ella ni siquiera denunció ante las autoridades que había sido violada. El proceso penal por el aborto, por el intento de aborto, tampoco ha sido iniciado,
porque ella se le suministró una pastilla abortiva y el aborto en Argentina está prohibido exceptuando una serie de causales. Sin embargo, ni el violador ni el abortista han sido perseguidos, ni siquiera identificados, y el médico que salvó 2 vidas hoy está condenado a 2 años de cárcel. Ahí está el problema práctico de aprobar el aborto con causales en el Código Penal Dominicano. ¿Por qué? Porque el respeto a la vida es sagrado y hoy se demuestra que ese médico no solamente salvó una vida, sino que salvó 2. Bien. Doctor, finalmente su participación aquí, estamos en un proceso electoral, ya estamos en la recta final con los temas de los plazos fatales, y yo creo que la pregunta es si vamos a ver a José Alberto Ortiz participar de la política en este proceso, si vamos si va usted a participar en alguna de las posiciones. Definitivamente no lo voy a hacer. La razón primordial es que me voy a enfocar en lo que queda de este año, en la defensa de los padres de familia y en la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Ahora que se ha producido una orden departamental, la cual no descartamos someterla ante los tribunales de la República para que su legalidad sea revisada, se va a iniciar un proceso muy intenso de una batalla contra el Estado Dominicano y contra las agencias que promueven esta agenda para defender los derechos de los padres, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si yo tomo el camino de una candidatura política, entonces tendría que descuidar una lucha que para mí tiene más trascendencia que una candidatura. ¿Tiene apoyo de algunos sectores de los medios de comunicación, de algunos sectores de la iglesia, de las iglesias? ¿Se siente respaldado para echar este pleito tan difícil en este momento? Claro que sí. Hoy la Conferencia del Episcopado Dominicano publicó una carta donde se opone a la introducción de la ideología de género en las escuelas. En el día de ayer, Inés Aispun, la directora adjunta de Diario Libre, publicó un editorial a favor de nuestra posición, donde decía que esta resolución lo que contenía era una carga ideológica inspirada por el feminismo radical. Otros comunicadores se han pronunciado a favor de nuestra posición y, lo más importante, funcionarios del gobierno que promueve esta agenda han manifestado una posición contraria. A la posición de Rafael Paz como presidente del Consejo Nacional de Competitividad se sumó Sandy Lockwood, la directora de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, que dijo que realmente era aberrante introducir la ideología de género en las escuelas porque ya las diferencias entre hombre y mujer vienen dadas por la biología. Es decir, que funcionarios del mismo gobierno que promueve la ideología de género son contrarios a que se introduzca en el sistema. Por lo tanto, yo creo que esta lucha, la cual va dirigida a fortalecer los derechos de los padres y a proteger las mentes y los corazones de nuestros niños, niñas y adolescentes, creo que nuestra victoria está garantizada y nos vamos a concentrar durante todo este año y el tiempo que sea necesario para librar esta guerra. Sí, obviamente queremos invitar, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, tanto a Francisco Álvarez Valdés Pancho, como a Mary Fernández, que le hemos mencionado, como a la señora Magali Carán, o a cualquier persona que tenga una posición contraria a la suya, que el programa está a disposición para que discutamos abiertamente su punto de vista. Son temas muy sensibles. Lamentablemente nos hemos comunicado con Francisco Álvarez Valdés Pancho, nuestro querido amigo, en varias ocasiones, y coincidencialmente su agenda no le ha permitido venir a exponer su punto de vista diferente al suyo en este caso. Espero que en su apretada agenda cualquiera de ellos pueda venir a fijar su posición, que obviamente la podrá exponer igual que usted con toda libertad. Gracias por invitarme. Seguramente. Y hay que tener en cuenta también, por ejemplo, la palabra género. Género solamente se utilizaba para la sintaxis, solamente se utilizaba para el lenguaje, no para el sexo. Y ahora estamos en un cambio bastante fuerte y ahora la ley de género y la palabra género está muy de moda. Pero yo tengo una esperanza, y es que esa esperanza es que yo no sé qué pasa, como que en los últimos 24 o 36 meses se nota que hay un cambio. Así como uno veía toda esta promoción en los países más desarrollados y tratar de meterlo hacia América Latina, vemos que hay mucha gente como creando conciencia, permitiéndolo, o sea, cada quien que haga lo que quiera con su vida. Eso es verdad. Pero eso parece que la reacción de ella no ha sido buena y hemos visto que se le está dando para atrás muchas cosas.
tienen que ver con el aborto, con la droga, con todo eso. Y tú ves que ahora hay gente, muchos movimientos más, diciendo esto no convenía. Vamos a darle Parece. las gracias al doctor José Alberto Ortiz, que tiene una rueda de prensa a las 8:30. ¿Dónde es la rueda de prensa? En el Hotel Lina. En el Hotel Lina, a las 8. Tiene que irse rápido para allá. Muchísimas Un placer. gracias al Alberto. doctor José Alberto Ortiz, directivo del Grupo Acción Cristiana RD y abogado de la República. Muchísimas gracias. Vamos a ver a continuación Si Alberto es una estrella. Sí, una estrella. Vamos a una pausa publicitaria y vamos a ver unos trabajos que tenemos al final del programa. Muchísimas gracias.